Buenos días, estimada Magíster. El presente video es una simulación de una audiencia de acción extraordinaria de protección. Escogimos la sentencia 1290-18-EP-21 por la importancia que establece un precedente crucial sobre la procedencia de rechazar acciones de protección por el mero transcurso del tiempo, corrigiendo una práctica judicial extendida pero carente de fundamento constitucional. A continuación se presentan los integrantes. Abogada el accionante, el señor Diocles Daniel García Zambrano, la abogada Catherine Duque. Abogada de la parte accionada de la Armada del Ecuador, la abogada Dayana Cotacachi. Y el juez de la Corte Constitucional, mi persona, Fernando Tixicur. Damos inicio a la simulación. Muy buenos días con todos los presentes. Soy el doctor Fernando Tixicuro, juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Nos encontramos convocados para llevar a cabo la audiencia única de acción extraordinaria de protección, número 1290-18-EP, interpuesta por el señor Diocles Daniel García Zambrano. Esta acción se dirige contra la sentencia dictada el 10 de abril del año 2018 por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Se recuerda a las partes que esta audiencia se rige por los principios de inmediación, celeridad y contradicción. Cada parte tendrá un tiempo inicial de 15 minutos para sus alegatos. Concedo la palabra a la abogada de la persona accionante. Abogada de la persona accionante, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. Mi nombre es Caterine Duque, abogada en libre ejercicio profesional. Comparezco en esta audiencia en calidad de defensora técnica del accionante señor Diocles Daniel García Zambrano, conforme consta en el expediente constitucional. Señaló domicilio judicial y un correo electrónico que ya fueron registrados. Un ciudadano que fue víctima de un sistema que utilizó el perjuicio como herramienta de castigo. Los hechos son claros. El 10 de junio de 1991, mi defendido fue puesto en disponibilidad y posteriormente dado de baja de la Armada del Ecuador. La razón: se le acusó de un supuesto intento de robo y citó textualmente de ejercer actos de homosexualismo. Señor juez, mi cliente fue separado de su cargo sin que existiera un solo procedimiento administrativo, sin un consejo de disciplina y sin derecho a la defensa. Se enteró de su baja de forma verbal y la orden general que lo sentenció era reservada, impidiéndole acceder a su propio expediente. Al representar la acción de protección en el 2017, los jueces de instancia cuya sentencia hoy impugnamos rechazaron la demanda bajo el argumento de que habían pasado 27 años y que esto violaba el principio de inmediatez. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido enfática: la acción de protección no tiene plazo de caducidad, porque los derechos son inalienables e irrenunciables. La sentencia de la Corte Provincial vulneró el derecho al debido proceso en garantía de motivación, pues los jueces no analizaron si el acto de la Armada fue discriminatorio, limitándose a decir que en 1991 había normas que permitían la baja. Solicito que se le acepte esta acción, se declare la vulneración de derechos y se ordene una reparación integral que incluya disculpas públicas y la limpieza de la hoja de vida de mi defendido. Concedo la palabra, señor juez. Gracias, abogada. Ahora se concede el uso de la palabra a la defensa de la Armada del Ecuador. Proceda. Buenos días, señor juez de esta unidad judicial, señorita abogada de la parte accionante. Me presento, soy la doctora Dayana Cotacachi y me encuentro aquí en representación de la Armada del Ecuador. Debemos rechazar las pretensiones de la parte accionante. Primero, es imperativo señalar que las actuaciones de la Armada en 1991 se ajustaron estrictamente a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y al reglamento de disciplina militar vigentes en ese momento. La normativa de la época establecía que un militar podía ser puesto en disponibilidad por contravenir al buen servicio y por mala conducta. Como es de su conocimiento, señor juez, la institución militar se rige por pilares fundamentales como la lealtad, disciplina y honor.
Dicho esto, en el caso del señor García, hubo un informe previo, el número CAV-020-R, que puso en aviso a la institución sobre faltas contra la propiedad y actos que en aquel contexto normativo eran considerados faltas a la moral. Con respecto a la sentencia de la Corte Provincial que hoy se impugna, esta fue debidamente motivada al confirmar que no hubo vulneración a la seguridad jurídica, ya que las normas eran públicas y previas. Además del transcurso de 27 años, señor juez, no es un tema menor. El tiempo dificulta la prueba y afecta la seguridad jurídica de las instituciones. La Armada no puede ser juzgada hoy con estándares del 2021 por actos administrativos cerrados hace casi 3 décadas, bajo otro régimen constitucional. Por lo expuesto, señor juez, solicito que se desestime esta acción extraordinaria de protección por carecer de fundamento jurídico actual. Gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias. Abogada de la parte accionante, ¿desea ejercer su derecho a la réplica? Sí, señor juez. La defensa de la Armada insiste en que el tiempo es un obstáculo, pero olvida que mi cliente fue discriminado por una orientación sexual percibida. Él ha declarado que no es homosexual, pero la Armada lo etiquetó y lo expulsó basándose en un estereotipo. El Estado ecuatoriano ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derecho, en el caso de Flor Freire, por hechos idénticos. No se puede utilizar la disciplina militar como excusa para vulnerar la igualdad y no discriminación. La sentencia impugnada es arbitraria porque ignoró el problema jurídico de la discriminación. Devuelvo la palabra, señor juez. Gracias. Abogada de la parte accionada, su contrarréplica. Señor juez, la Armada respeta los derechos humanos, pero no se puede alegar indefensión cuando el accionante supo de su baja en 1992 y no presentó ningún reclamo administrativo en los 45 días que le otorgaba la ley de ese entonces, recalcando que no hubo discriminación sistemática, sino la aplicación de una sanción por faltas disciplinarias, que incluían el intento de robo de un teléfono, hecho que el propio accionante no ha podido desvirtuar con claridad. Gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias. Concedo la palabra a la abogada de la parte accionante para sus alegatos finales. Señor juez, durante esta audiencia ha quedado plenamente demostrado que el acto administrativo que separó a mi representado de su cargo fue emitido sin respeto a las garantías mínimas del debido proceso. La parte accionada no ha podido acreditar la existencia de un procedimiento administrativo previo, ni la notificación formal de la resolución, ni la concesación de un espacio real para ejercer el derecho a la defensa. Esta audiencia probatoria confirma que la actuación estatal fue arbitraria. En el artículo 76 de la Constitución dispone que nadie puede ser sancionado sin haber sido previamente oído y sin que exista una decisión debida motivada. Asimismo, el artículo 82 garantiza la seguridad jurídica, la cual se ve quebrantada cuando las autoridades actúan al margen de los procedimientos establecidos. La separación injustificada de mi representado no solo vulneró su derecho al debido proceso, sino también su derecho al trabajo consagrado en el artículo 33 de la Constitución, al privarlo de su única fuente de ingresos y afectar directamente su apoyo de vida. Cabe recordar que la acción de protección es plenamente procedente cuando exista una vulneración directa de derechos constitucionales, como ocurre en el presente caso, sin que sea válido exigir el agotamiento de otras vías. Por estas razones solicitamos que se declare la vulneración de los derechos constitucionales de mi representado, se deje sin efecto al acto administrativo impugnado y se disponga como reparación integral su restricción al cargo, así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias. Abogada de la parte accionada, sus alegatos finales.
Señor juez, la parte accionante no ha demostrado la existencia de una vulneración constitucional, sino únicamente su desacuerdo con una decisión administrativa legítima. La institución actuó dentro del marco de sus competencias legales, aplicando la normativa vigente. El acto impugnado goza de presunción de legalidad y corresponde al accionante desvirtuarla, lo cual no ha ocurrido. Por lo tanto, señor juez, la acción de protección no puede convertirse en un mecanismo para revisar la legalidad de los actos administrativos, ni para reemplazar las vías ordinarias existentes para su impugnación. Además, no se ha probado que el accionante haya sido colocado en estado de indefensión, ni que la actuación de la entidad haya sido arbitraria o desproporcionada. En consecuencia, al no evidenciarse vulneración de derechos constitucionales, señor juez, solicito que se rechace la acción de protección en todas sus partes. Gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Escuchadas las partes, este juzgador considera necesario puntualizar lo siguiente. 1. Sobre el debido proceso. Se evaluó la actuación de la Armada en 1991 y se encontró graves fallas procedimentales que configuraron un estado de indefensión para el accionante. Se constató que no se instauró un procedimiento administrativo sancionador formal. La decisión de separar al accionante se basó únicamente en un informe y una solicitud, sin que se abriera un expediente en el que pudiera participar. La orden general que contenía la sanción fue clasificada como reservada. Este carácter secreto impidió al accionante acceder a los documentos del caso, bloqueando cualquier posibilidad de fundamentar una impugnación o un recurso. Sobre la motivación. Los jueces provinciales limitaron a afirmar que el procedimiento de baja en 1991 obedeció a normas infraconstitucionales vigentes de la época. Mas, sin embargo, no realizaron un verdadero análisis para determinar si, en la aplicación de dichas normas, se vulneraron los derechos constitucionales del accionante, como el debido proceso o la no discriminación, a pesar de que la propia Sala de Apelaciones identificó explícitamente la discriminación como uno de los problemas jurídicos planteados por el accionante, omitió por completo analizar el derecho a la igualdad y no discriminación. La sentencia no ofreció ninguna razón para justificar esta omisión. Esta omisión deliberada se traduce en una falta de congruencia y una clara vulneración de la garantía de motivación. Los jueces tienen la obligación de responder a todos los argumentos principales de las partes y, al no hacerlo, no explicaron por qué desestimaron un alegato tan fundamental como la discriminación por orientación sexual. 3. Sobre el tiempo. Ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen un plazo, término de caducidad o requisito de inmediatez para presentar una acción de protección. Por lo tanto, el mero paso del tiempo no puede ser invocado por un juez como una causal de inadmisión o de improcedencia. Rechazar una acción con base en este argumento, como lo hicieron los jueces de instancia, constituye una limitación indebida al acceso a la justicia y desconoce que el propósito de la acción es tutelar derechos fundamentales, los cuales son irrenunciables e inalienables. Ahora, si bien la acción siempre es viable, el transcurso de un tiempo excesivo sí puede tener consecuencias prácticas en el proceso. Específicamente, puede incidir en dos aspectos clave. Uno, la dificultad probatoria. Un largo periodo de tiempo puede dificultar la obtención de pruebas, tanto para el accionante como para la entidad accionada. Dos, la modulación de la reparación integral. Este es el efecto más significativo. La demora excesiva e injustificada del accionante en presentar la acción puede ser un factor para modular las medidas de reparación integral. Esto significa que, aunque se declare la vulneración de derechos, la reparación podría no ser la restitución plena, especialmente en lo que respecta a las compensaciones económicas como salarios dejados de percibir.
3. Sobre la discriminación. La sentencia de la Corte Provincial falló al no contestar el argumento relevante a la discriminación, lo cual vulnera la garantía de motivación. Además de que y la capacidad profesional o la disciplina militar. Por lo expuesto, este organismo resuelve aceptar parcialmente la acción extraordinaria de protección, dejar sin efecto la sentencia de la Corte Provincial y declarar la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad, no discriminación y al trabajo. Como medidas de reparación integral se disponen estas siguientes medidas. Las medidas de satisfacción. Eliminar la hoja de vida del accionante toda referencia al procedimiento sancionador de 1991. Ofrecer disculpas públicas al accionante, reconociendo el acto discriminatorio. Entre las medidas de no repetición, publicar la sentencia en los sitios web institucionales, capacitar al personal de la Armada en derechos humanos con especial énfasis en igualdad, no discriminación y debido proceso. Y en una compensación económica se fija un monto de $5.000 por daños inmateriales a ser pagados al accionante. Se da por concluida esta audiencia, notifíquese y cúmplase. Muchas gracias, señor juez.